Muy buenos días. Con la venia de los medios de comunicación. A todos los representantes de los medios de comunicación y al canal del Congreso agradezco su presencia en esta rueda de prensa. El motivo de esta rueda de prensa es señalar la forma en que la derecha representada en el PAN se está adentrando cada vez más en el proceso de deterioro que sigue perjudicando gravemente al pueblo de México. Mientras que en tribuna el Partido Acción Nacional golpea y difama al gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros nos dejamos de politiquerías y trabajamos para el pueblo, haciendo trabajo legislativo para remediar el desastre de los gobiernos panistas. Esta semana se evidenciaron en medios dos ejemplos de mal gobierno del Partido Acción Nacional, que pueden llevar a la desaparición de ese partido. Primero, la noticia de que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública mexicano, fue declarado culpable por conspiración de narcotráfico en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, lo cual nos pone a pensar si es que Felipe Calderón continuará afirmando que no tenía idea de lo que hacía su colaborador en ese tiempo. Sería bastante grave para nuestro país no reflexionar seriamente sobre las implicaciones de las declaraciones del jurado respecto al exsecretario de Calderón. Las consecuencias de sus acciones las seguimos viviendo. Una de las consecuencias más dolorosas de la locura de Calderón y García Luna, al bañar de sangre al país, fue la generación de víctimas, desapariciones y desplazamientos por la violencia criminal. En abril del 2022, presenté una iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas, con el objeto de resarcir un poco el daño inmenso que se le hizo al tejido social mexicano. La iniciativa busca incorporar el concepto de daño por desplazamiento forzado por violencia criminal desatada en el sexenio de Felipe Calderón. Calderón, además de que se robó la elección del 2006, y para que la gente se olvidara de ella, detonó una masacre y violencia encarnada a costa de la honorabilidad de nuestro heroico ejército. No olvidemos aquel día en el que, simulando trabajar por nuestra patria, fue a ponerse una chaqueta militar a Michoacán, desatando una ola de sangre en todo el país que sigue hasta la fecha vigente. Por otro lado, y para evidenciar que la violencia sigue corriendo por las venas de Acción Nacional, tenemos el ejemplo de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien la semana pasada desplazó a adultos mayores del espacio público del kiosco Morisco, donde se han reunido todos los domingos desde hace más de 10 años para ejercer de manera libre sus derechos culturales. Se relata que de manera arbitraria la alcaldesa llegó a amedrentarlos y a quitarles su actividad con el argumento de que había una queja vecinal, pero, sin embargo, no presentaron ningún documento oficial ni se identificaron. Como dije en un principio, no somos iguales. Nosotros no perdemos el tiempo en politiquería. Nosotros ponemos manos a la obra por el pueblo y aquí lo resalto. La semana pasada, en el pleno de esta Cámara de Diputados, se aprobó por unanimidad de 477 votos reformas a la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, iniciativa que su servidora presentó en el seno de la Comisión de Cultura, precisamente para que las personas nefastas como la alcaldesa Sandra Cuevas no puedan amedrentar al principio del goce efectivo de los derechos culturales de las personas adultas mayores. Ahora estamos trabajando para acelerar la aprobación de mi iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas con el objeto de honrar y sobre todo reparar el daño causado por la negligencia criminal de Felipe Calderón, para que las víctimas y sus familias reciban una reparación de daños por desaparición y desplazamiento,
sobre todo las víctimas más desprotegidas como niñas, mujeres y adultos mayores. Es una tragedia y una vergüenza nacional que el secretario de Seguridad de los gobiernos federales panistas en realidad haya sido un narcotraficante más, un infiltrado del crimen en las instituciones. Lo que toca ahora es trabajar para reconstruir todo esto, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador y nosotros aquí en el Congreso, a través de acciones legislativas como las que he compartido. Quiero decirles a todos ustedes, a toda la ciudadanía mexicana, que como diputada federal, al estar entregando estas iniciativas y una de ellas que fue aprobada como los derechos culturales para nuestros adultos mayores, estamos aquí para legislar y resguardar esos derechos y que no es válido que gobiernos tan nefastos como el de la alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc haya interrumpido una acción cultural que se viene desarrollando durante muchos años en el parque, en el kiosco del Morisco. Entonces, si aquí legislamos, les toca también a los ciudadanos defender esos derechos culturales. Si aquí legislamos, es también crear la conciencia para que haya un justo pago, reconocimiento de identidad de los que fueron desplazados durante ese periodo tan nefasto de los gobiernos panistas. Entonces, pues aquí estamos los diputados trabajando y trabajamos con iniciativas que están en las comisiones, que algunas ya fueron aprobadas y que vamos a seguir legislando porque esa es nuestra tarea, de estar vigilando que nuestros derechos culturales de los adultos mayores se sigan protegiendo y que se ejerza en realidad en la vida práctica. Vamos a seguir legislando para evitar ese estado de sangre en el cual se bañó a nuestro país en este periodo de Calderón. Es cuanto y muchas gracias. Excelente tarde.